Milagros y sobrenatural. Un viaje profundo por los eventos extraordinarios de Dios. Queridos hermanos y hermanas en Cristo, bienvenidos a este extraordinario viaje por los milagros y eventos sobrenaturales que han marcado la historia de la humanidad y que continúan manifestándose en nuestros días. Hoy vamos a explorar juntos las páginas más asombrosas de las Sagradas Escrituras, donde lo imposible se vuelve posible, donde las leyes de la naturaleza se someten al poder divino, y donde la fe encuentra su expresión más sublime. Los milagros no son simplemente eventos del pasado guardados en las páginas de un libro antiguo. No, hermanos míos, los milagros son la expresión continua del amor infinito de Dios hacia sus hijos. Permíteme comenzar con una pregunta que resuena en el corazón de cada creyente. ¿Qué es verdaderamente un milagro? Un milagro es mucho más que un evento extraordinario. Es la intervención directa y sobrenatural de Dios en el orden natural de las cosas. Es su manera de decirnos que Él está presente, que está activo, que está involucrado íntimamente en nuestras vidas. Cada milagro es una carta de amor del cielo, un recordatorio de que servimos a un Dios que está vivo y que opera más allá de nuestras limitaciones humanas. Cuando abrimos las Escrituras nos encontramos con una galería impresionante de manifestaciones sobrenaturales que nos dejan sin aliento. Desde el primer momento de la creación, cuando Dios habló y todo comenzó a existir de la nada, hasta las últimas profecías del Apocalipsis, vemos una historia continua de intervención divina en los asuntos humanos. Comencemos nuestro recorrido en el libro del Génesis, donde encontramos el primer gran milagro registrado en la historia: la creación misma. Imaginen por un momento el poder necesario para crear todo el universo de la nada. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Nos dice Génesis 1, verso 1. Con solo su palabra, Dios trajo a la existencia las galaxias, las estrellas, los planetas y finalmente nuestro hermoso planeta Tierra. Pero el milagro de la creación no termina ahí. Cuando Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, vemos el momento más íntimo y personal de la intervención divina. Aquí vemos a Dios no como un creador distante, sino como un artesano amoroso que moldea cuidadosamente a su obra maestra. Cada uno de nosotros lleva en sí mismo la marca de este milagro original. Avancemos en nuestra historia y encontremos a Noé, un hombre justo en una generación perversa. El diluvio universal representa uno de los juicios más sobrenaturales de Dios, pero también uno de sus actos de misericordia más grandes. Durante 40 días y 40 noches, las cataratas del cielo se abrieron y las fuentes del grande abismo se rompieron. Las aguas cubrieron toda la tierra, incluso las montañas más altas. Pero en medio de este juicio devastador, vemos la provisión milagrosa de Dios. El arca no era simplemente una embarcación construida por manos humanas. Era un vehículo de salvación diseñado por Dios mismo. Imaginen las fuerzas sobrenaturales que mantuvieron a flote esa arca durante más de un año. Imaginen cómo Dios cuidó de cada animal, de cada criatura, de cada vida preciosa dentro de esa embarcación de esperanza. Y cuando las aguas finalmente se retiraron, Dios estableció su pacto con Noé, sellándolo con el arco iris. Cada vez que vemos un arco iris después de la lluvia, estamos viendo un recordatorio visible del poder sobrenatural de Dios y su fidelidad a sus promesas. El arco iris no es simplemente un fenómeno meteorológico, es una señal sobrenatural de la misericordia divina. Continuemos nuestro viaje y encontremos a Abraham, el padre de la fe. La vida de Abraham está marcada por encuentros sobrenaturales extraordinarios. Cuando Dios le habló por primera vez, pidiéndole que dejara su tierra y su parentela para ir a una tierra que él le mostraría, Abraham se enfrentó a una decisión que requería fe sobrenatural. No tenía GPS, no tenía mapas detallados, solo tenía la promesa de Dios. Pero los milagros en la vida de Abraham apenas comenzaban. Cuando ya era anciano, de 100 años de edad, y Sara, su esposa, tenía 90 años, Dios les prometió un hijo. Sara se rió cuando escuchó la promesa, porque según las leyes naturales era imposible. Pero Dios le preguntó: ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Y al tiempo señalado, Sara concibió y dio a luz a Isaac, el hijo de la promesa. El nacimiento de Isaac no fue simplemente un evento biológico inusual. Fue una demostración del poder de Dios para cumplir sus promesas
sin importar cuán imposibles parezcan desde una perspectiva humana. Cada vez que enfrentamos situaciones que parecen sin esperanza, podemos recordar a Sara riéndose en su tienda y a Dios preguntando si hay algo difícil para él. Pero quizás uno de los eventos más impactantes en la vida de Abraham fue cuando Dios le pidió que ofreciera a Isaac en sacrificio. Imaginen el conflicto interno de Abraham. Por un lado, tenía la promesa de Dios de que en Isaac sería llamada descendencia. Por otro lado, tenía el mandato directo de Dios de sacrificarlo. ¿Cómo podían reconciliarse estas dos realidades aparentemente contradictorias? Abraham caminó por fe, confiando en que Dios podía levantarlo de los muertos si fuera necesario. Su fe fue tan completa que cuando Isaac preguntó dónde estaba el cordero para el holocausto, Abraham respondió con palabras proféticas: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Y efectivamente, en el momento crucial, cuando Abraham levantó el cuchillo, el ángel del Señor lo detuvo, y allí estaba un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Este evento nos enseña algo profundo sobre la naturaleza de los milagros. A menudo, Dios no nos libra de las pruebas antes de que comiencen, sino que provee la salida en el momento exacto cuando más la necesitamos. Sus milagros muchas veces vienen en el último segundo, cuando ya no hay esperanza humana, para que sepamos sin duda que fue su mano la que obró. Sigamos nuestro recorrido y encontremos a Jacob, cuyo nombre fue cambiado a Israel después de luchar toda la noche con el ángel del Señor. Este encuentro sobrenatural nos muestra otra dimensión de los milagros de Dios. No todos los milagros son cómodos o fáciles. Algunos nos transforman a través de la lucha espiritual intensa. Jacob salió de esa lucha tocado en el muslo, cojeando, pero también transformado. Su encuentro con lo sobrenatural le cambió no solo el nombre, sino toda su perspectiva de la vida. A partir de ese momento, ya no era Jacob el suplantador, sino Israel, el que lucha con Dios y vence. La historia de José nos presenta una serie de milagros que se extienden a lo largo de años. Los sueños proféticos que recibió en su juventud, su interpretación sobrenatural de los sueños del copero y el panadero en la cárcel, y posteriormente los sueños de Faraón, muestran cómo Dios usa dones sobrenaturales para cumplir sus propósitos. Pero quizás el milagro más extraordinario en la historia de José no fue una visión o un sueño, sino la transformación de su corazón. Cuando sus hermanos, los mismos que lo habían vendido como esclavo, vinieron a Egipto buscando alimento durante la hambruna, José pudo decirles: «Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo». Esta capacidad de ver la mano de Dios trabajando incluso a través de las acciones malvadas de los hombres es en sí misma un milagro. Es la obra sobrenatural del Espíritu Santo transformando un corazón herido en un corazón que puede perdonar y ver el propósito divino incluso en el sufrimiento. Ahora nos dirigimos a uno de los períodos más ricos en milagros de toda la historia bíblica: el tiempo de Moisés y el éxodo de Egipto. La vida de Moisés comenzó con un milagro. Cuando Faraón ordenó que todos los niños hebreos varones fueran arrojados al río Nilo, la madre de Moisés, por fe, lo puso en una arquilla de juncos y lo colocó entre los carrizos a la orilla del río. El milagro no fue simplemente que la hija de Faraón lo encontrara, sino que su corazón se moviera a compasión por el niño hebreo, que lo adoptara como hijo propio, y que incluso permitiera que su propia madre biológica lo criara como nodriza. Dios orquestó cada detalle de esta historia de rescate. Cuando Moisés creció y huyó de Egipto después de matar al egipcio, Dios lo encontró en el monte Horeb a través de uno de los milagros visuales más impactantes de la historia: la zarza ardiente que no se consumía. Imaginen la escena. Moisés, pastor de ovejas en el desierto, ve a lo lejos un arbusto que arde pero no se consume. Su curiosidad lo lleva a acercarse, y entonces escucha la voz de Dios llamándolo por su nombre. Moisés, Moisés, Le dice Dios. Y Moisés responde. Heme aquí. Entonces Dios le dice. no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. En este momento, Moisés se encuentra cara a cara con lo sobrenatural. La zarza ardiente no era solo un fenómeno natural inusual, era la manifestación visible de la presencia de Dios.
Cuando Dios comisionó a Moisés para liberar a su pueblo de Egipto, Moisés expresó sus temores y limitaciones. ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Preguntó. Pero Dios no lo envió con argumentos humanos o estrategias políticas. Lo envió con señales y milagros. La primera señal fue la transformación de la vara de Moisés en serpiente. Cuando Moisés arrojó su vara al suelo, se convirtió en una serpiente, y cuando la tomó por la cola, volvió a ser vara en su mano. Esta no era magia o ilusionismo. Era el poder creativo de Dios manifestándose a través de un objeto ordinario. La segunda señal fue aún más personal. Dios le dijo a Moisés que metiera su mano en su seno, y cuando la sacó, estaba leprosa como la nieve. Luego le dijo que la volviera a meter, y cuando la sacó, había vuelto como la otra carne. Estos milagros no eran solo para impresionar a Faraón, eran para fortalecer la fe del propio Moisés. Cuando Moisés y Aarón llegaron ante Faraón, comenzó una demostración del poder sobrenatural de Dios como nunca antes se había visto en la tierra. Las 10 plagas sobre Egipto no fueron simplemente desastres naturales coincidentes. Fueron juicios sobrenaturales específicamente diseñados para mostrar que el Dios de Israel era superior a todos los dioses de Egipto. La primera plaga convirtió todas las aguas de Egipto en sangre. Los peces murieron, el río hedió, y los egipcios no pudieron beber agua del río. Pero lo milagroso no fue solo la transformación del agua en sangre, sino que las aguas de Gosén, donde habitaban los israelitas, permanecieron puras. Dios hizo distinción entre su pueblo y los egipcios. La segunda plaga trajo ranas por toda la tierra de Egipto. Subieron del río y cubrieron la tierra, entraron en las casas, en las cámaras, sobre las camas, en los hornos y en las artesas. Pero cuando Faraón pidió a Moisés que orara para que se fueran las ranas, y Moisés oró, todas las ranas murieron al mismo tiempo. El control sobrenatural sobre la naturaleza era evidente. La tercera plaga fueron los piojos. Aarón extendió su mano con su vara y golpeó el polvo de la tierra, y hubo piojos en los hombres y en las bestias. Todo el polvo de la tierra se volvió piojos en todo el país de Egipto. Los magos de Faraón trataron de hacer lo mismo con sus encantamientos, pero no pudieron. Entonces dijeron a Faraón: Dedo de Dios es este. Es interesante notar que los propios magos de Faraón reconocieron que había una diferencia entre sus artes mágicas y el poder genuino de Dios. Ellos podían imitar algunas cosas hasta cierto punto, pero llegó un momento en que tuvieron que admitir que estaban presenciando el dedo de Dios en acción. La cuarta plaga trajo enjambres de moscas, pero Dios hizo una distinción clara. No hubo moscas en la tierra de Gosén, donde habitaba su pueblo. Esta separación sobrenatural entre el juicio sobre Egipto y la protección sobre Israel se volvió cada vez más evidente con cada plaga. La quinta plaga fue una pestilencia sobre todo el ganado de Egipto. Murieron todos los caballos, asnos, camellos, vacas y ovejas de los egipcios. Pero del ganado de los hijos de Israel no murió ni uno solo. La precisión de este juicio sobrenatural era asombrosa. No fue una enfermedad que se extendió indiscriminadamente, fue un acto específico de Dios que afectó solo al ganado de los opresores. La sexta plaga trajo úlceras y sarpullido que brotaban en tumores en los hombres y en las bestias por todo el país de Egipto. Los magos no podían estar delante de Moisés a causa de las úlceras, porque había úlceras en los magos y en todos los egipcios. Aquellos que habían tratado de competir con el poder de Dios ahora sufrían bajo su juicio. La séptima plaga fue granizo como nunca había habido en Egipto desde que fue fundada como nación. Pero Dios le dijo a Moisés que dijera a los egipcios que recogieran sus ganados y todo lo que tenían en el campo y lo metieran en casa, porque el granizo caería sobre todo hombre y animal que se hallara en el campo y no fuera recogido a casa, y morirían. Algunos de los siervos de Faraón que temieron la palabra del Señor recogieron sus siervos y su ganado a casa. Pero los que no hicieron caso de la palabra del Señor dejaron sus siervos y su ganado en el campo. Esta plaga nos muestra que incluso en medio del juicio, Dios ofrece misericordia a quienes están dispuestos a escuchar y obedecer su palabra. La octava plaga trajo langostas que cubrieron la faz de toda la tierra, de modo que la tierra se oscureció.
Comieron toda la hierba de la tierra y todo el fruto de los árboles que había dejado el granizo. No quedó cosa verde en los árboles ni en la hierba del campo en toda la tierra de Egipto. La 9ª plaga fue tinieblas palpables sobre toda la tierra de Egipto por 3 días. Nadie vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días. Pero todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Imaginen la diferencia sobrenatural. Tinieblas tan densas que se podían palpar del lado egipcio, mientras que del lado israelita había luz natural. Finalmente llegamos a la 10ª plaga, la más devastadora de todas: la muerte de todos los primogénitos en Egipto. Pero antes de esta plaga final, Dios instituyó la Pascua, un milagro de protección que se basaba completamente en la fe y la obediencia. Cada familia israelita debía tomar un cordero sin defecto, sacrificarlo al atardecer y poner su sangre en los 2 postes y el dintel de las casas donde lo habían de comer. Esa noche, el ángel de la muerte pasaría por Egipto, pero cuando viera la sangre en los postes de la puerta, pasaría de largo esa casa. La protección no dependía de la nacionalidad, la etnia o las buenas obras. Dependía únicamente de la sangre del cordero aplicada por fe. Esta noche, desde el primogénito de Faraón, que se sentaba en su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales, murieron. El clamor que se levantó en Egipto esa noche no había sido igual, ni sería jamás igual. Faraón se levantó de noche, él y todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiera un muerto. Entonces llamó a Moisés y a Aarón de noche, y les dijo: Salid de en medio de mi pueblo vosotros y los hijos de Israel, e id, servid al Señor como habéis dicho. Así comenzó el éxodo, la salida milagrosa de aproximadamente 2 millones de israelitas de la tierra de su esclavitud. Pero los milagros del éxodo apenas comenzaban. Cuando salieron de Egipto, Dios no los guió por el camino de la tierra de los filisteos, aunque estaba cerca, porque dijo Dios: para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. En lugar de eso, Dios los llevó por el camino del desierto hacia el Mar Rojo. Y el Señor iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Esta manifestación sobrenatural de la presencia de Dios acompañó a los israelitas durante todos sus años en el desierto. No era simplemente una nube natural o un fuego común. Era la presencia visible del Dios Todopoderoso guiando a su pueblo paso a paso por el desierto. Cuando llegaron al Mar Rojo y acamparon frente a él, Faraón cambió de opinión. ¿Qué hemos hecho que hemos dejado ir a Israel para que no nos sirva? Se preguntó. Entonces preparó su carro y tomó consigo su pueblo. Tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto, con capitanes sobre todos ellos. Los israelitas, viendo a los egipcios que venían tras ellos, tuvieron gran temor y clamaron al Señor. Entonces dijeron a Moisés: ¿No había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? Pero Moisés respondió al pueblo: No temáis, estad firmes, y ved la salvación que el Señor hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. El Señor peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Entonces el Señor dijo a Moisés: ¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara, y extiende tu mano sobre el mar, y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar, en seco. Lo que sucedió a continuación fue uno de los milagros más espectaculares de toda la historia. Moisés extendió su mano sobre el mar, y el Señor hizo que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche. El mar se secó, y las aguas quedaron divididas. Los hijos de Israel entraron por en medio del mar, en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Imaginen la escena: 2 millones de personas caminando por el fondo del mar, con paredes de agua a ambos lados, manteniéndose en pie por el poder sobrenatural de Dios.
No era simplemente que el agua se había retirado. Las Escrituras dicen que las aguas eran como muros a ambos lados. Esto requería una suspensión completa de las leyes naturales. Los egipcios los siguieron, y toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo entraron tras ellos hasta la mitad del mar. Pero a la vigilia de la mañana, el Señor miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios. Quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces dijeron los egipcios: Huyamos de delante de Israel, porque el Señor pelea por ellos contra los egipcios. Pero ya era demasiado tarde. El Señor dijo a Moisés: Extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios, al huir, se encontraron con él. Así derribó el Señor a los egipcios en medio del mar. Las aguas volvieron y cubrieron los carros y la caballería, y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó de ellos ni uno. Pero los hijos de Israel fueron por en medio del mar, en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó el Señor aquel día a Israel de mano de los egipcios. Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel grande hecho que el Señor ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió al Señor, y creyeron al Señor y a Moisés, su siervo. Este milagro del Mar Rojo se convirtió en el punto de referencia para toda la historia futura de Israel. Una y otra vez, cuando enfrentaban dificultades, los profetas y líderes recordarían al pueblo lo que Dios había hecho en el Mar Rojo. Si Dios pudo dividir el mar, si pudo hacer camino en las aguas, entonces no había problema demasiado grande para él. Después de cruzar el Mar Rojo, los israelitas entraron en el desierto de Sin y comenzaron a experimentar otro tipo de milagros: los milagros de provisión sobrenatural. Cuando murmuran porque no tienen agua, Dios les muestra un árbol que, echado en las aguas amargas de Mara, las endulza. Cuando se quejan de hambre, Dios hace que llueva pan del cielo. El maná era un milagro diario. Cada mañana, excepto el sábado, cuando salía el rocío alrededor del campamento, quedaba sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Los hijos de Israel lo vieron y se dijeron unos a otros: ¿Qué es esto? porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo: Es el pan que el Señor os da para comer. el maná tenía propiedades sobrenaturales. Cada persona debía recoger según lo que podía comer, un gomer por cabeza. Y sucedía que el que había recogido mucho no tenía más, y el que había recogido poco no tenía menos. Cada uno había recogido conforme a lo que había de comer. Esto desafiaba las leyes naturales de acumulación y escasez. Además, Moisés les dijo que No dejaran nada para el día siguiente. pero algunos no obedecieron y guardaron parte para el día siguiente, y se agusanó y hedió. Sin embargo, el sexto día debían recoger doble porción porque el séptimo día era sábado, y el maná que guardaban para el sábado no se corrompía ni hedía. Durante 40 años, Dios alimentó a aproximadamente 2 millones de personas en el desierto con este pan sobrenatural. No había agricultura, no había comercio, no había fuentes naturales de alimento para una población tan grande. Sin embargo, día tras día, Dios proveyó exactamente lo que necesitaban. Cuando necesitaban agua, Dios hizo que Moisés golpeara la roca en Horeb con su vara, y salieron aguas de la roca para que bebiera el pueblo. Más tarde, en Cades, cuando volvieron a necesitar agua, Dios le dijo a Moisés que hablara a la roca. Aunque Moisés desobedeció y golpeó la roca en lugar de hablarle, Dios en su misericordia aún hizo brotar agua abundante. Estos milagros de provisión nos enseñan algo hermoso sobre el carácter de Dios. Él no solo es poderoso para liberarnos de nuestros enemigos, como lo hizo en el Mar Rojo, sino que también es fiel para sustentar nuestras necesidades diarias. El mismo Dios que puede dividir el mar, puede hacer que una roca dé agua, puede hacer llover pan del cielo, puede cuidar de cada detalle de nuestras vidas. Cuando llegaron al monte Sinaí, los israelitas fueron testigos de otra clase de milagro: la manifestación directa de la presencia de Dios en la entrega de la ley. Todo el monte Sinaí humeaba, porque el Señor había descendido sobre él en fuego.
Su humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Dios descendió sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Durante 40 días y 40 noches, Moisés estuvo en el monte con Dios, sin comer pan ni beber agua. Dios escribió en las tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Cuando Moisés descendió del monte con las 2 tablas del testimonio en su mano, no sabía que la piel de su rostro resplandecía por haber hablado con Dios. Aarón y todos los hijos de Israel vieron a Moisés, y he aquí la piel de su rostro resplandecía, y tuvieron miedo de acercarse a él. La gloria de Dios había dejado una marca física visible en Moisés. Su rostro brillaba con un resplandor sobrenatural que reflejaba la gloria divina. Durante los años en el desierto vemos muchos otros milagros. Cuando Core, Datán y Abiram se rebelaron contra Moisés, la tierra abrió su boca y se los tragó vivos, junto con sus casas y todos sus bienes. Cuando el pueblo murmuró contra Moisés y Aarón después de este juicio, Dios envió una plaga, pero Aarón corrió con incienso entre los vivos y los muertos, y la plaga se detuvo exactamente donde él estaba parado. Cuando cuestionaron el sacerdocio de Aarón, Dios hizo que su vara floreciera y diera almendras en una noche, mientras que las varas de todos los demás líderes permanecieron secas. Esta vara fue guardada en el arca del pacto como un recordatorio permanente de la elección divina de Aarón y sus descendientes para el sacerdocio. Cuando las serpientes ardientes atacaron al pueblo por su murmuración, Dios instruyó a Moisés que hiciera una serpiente de bronce y la pusiera sobre una asta. Todo el que era mordido por serpiente y miraba a la serpiente de bronce, vivía. Este milagro de sanidad a través de la fe y la obediencia se convirtió en un símbolo profético de la obra redentora de Cristo. Jesús mismo se refirió a este evento cuando dijo: Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La serpiente de bronce era un tipo, una prefiguración del sacrificio de Cristo en la cruz. Continuemos nuestro viaje por los milagros bíblicos y lleguemos a la conquista de la tierra prometida bajo el liderazgo de Josué. El primer gran milagro de esta nueva era ocurrió en el río Jordán. Era tiempo de cosecha, y el Jordán se desbordaba sobre todas sus riberas. Pero cuando los pies de los sacerdotes que llevaban el arca del pacto se mojaron en la orilla del agua, las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón, muy lejos de la ciudad de Adam. Los sacerdotes que llevaban el arca del pacto del Señor estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, y todo Israel pasó en seco, hasta que toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán. Fue una repetición del milagro del Mar Rojo, pero esta vez era la entrada a la tierra prometida, no la salida de la esclavitud. Josué mandó que 12 hombres, uno de cada tribu, tomaran cada uno una piedra de en medio del Jordán, del lugar donde estuvieron firmes los pies de los sacerdotes, y las llevaran consigo al lugar donde habían de pasar la noche. Estas piedras servirían como memorial para las generaciones futuras de lo que Dios había hecho ese día. Cuando sus hijos preguntaran en el futuro, ¿qué significan estas piedras?, los padres tendrían la oportunidad de contar la historia del milagro. Los milagros de Dios no solo bendecían a la generación presente, sino que se convertían en testimonios poderosos para las generaciones futuras. El siguiente gran milagro en la conquista fue la caída de Jericó. Dios le dio a Josué una estrategia militar que desafiaba toda lógica humana. Durante 6 días, los israelitas debían marchar alrededor de la ciudad una vez cada día, con 7 sacerdotes llevando bocinas de cuernos de carnero delante del arca. El 7º día debían marchar 7 veces alrededor de la ciudad, y cuando sonaran las bocinas, todo el pueblo debía gritar, y el muro de la ciudad caería. Imaginen lo que debieron pensar los habitantes de Jericó al ver esta extraña procesión día tras día. No había arietes, no había escaleras, no había estrategia militar convencional. Solo israelitas marchando en silencio alrededor de la ciudad, siguiendo el arca del pacto. El 7º día, después de marchar 7 veces alrededor de la ciudad, cuando los sacerdotes tocaron las bocinas, Josué dijo al pueblo: Gritad porque el Señor os ha entregado la ciudad. El pueblo gritó
y cuando se oyó el sonido de la bocina, el muro se desplomó. Cada hombre subió directamente delante de sí, y tomaron la ciudad. Los arqueólogos han encontrado evidencia de que los muros de Jericó cayeron hacia afuera, no hacia adentro, como sería natural si hubieran sido derribados por fuerzas externas. Esto es consistente con la descripción bíblica de un colapso sobrenatural simultáneo de toda la estructura. Durante la batalla contra los 5 reyes amorreos, Josué oró una de las oraciones más audaces registradas en la Escritura. Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. El sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Este milagro astronómico ha sido objeto de mucho debate, pero el punto central es claro. Dios controló los cuerpos celestiales para dar a su pueblo la victoria completa sobre sus enemigos. No hay día como aquel, ni antes ni después de él, en que el Señor haya obedecido a la voz de un hombre, porque el Señor peleaba por Israel. Avancemos en nuestra historia y encontremos el período de los jueces, donde vemos milagros asociados con líderes específicos que Dios levantó para liberar a su pueblo. Gedeón es un ejemplo perfecto de cómo Dios usa señales sobrenaturales para confirmar su voluntad y fortalecer la fe de sus siervos. Cuando el ángel del Señor se apareció a Gedeón y lo llamó varón esforzado y valiente, Gedeón, se sintió insignificante y pidió una señal. Preparó un cabrito y panes sin levadura, y los puso sobre una peña. El ángel del Señor extendió el báculo que tenía en su mano, y tocó con la punta la carne y los panes sin levadura. Subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura, y el ángel del Señor desapareció de su vista. Pero Gedeón pidió más señales. Puso un vellón de lana en la era, y pidió que por la mañana hubiera rocío solo en el vellón, mientras que la tierra alrededor estuviera seca. Dios hizo exactamente eso. Entonces, Gedeón, aún temeroso, pidió la señal opuesta: que el vellón estuviera seco mientras que hubiera rocío en toda la tierra alrededor. Dios, en su paciencia, también concedió esta señal. La batalla de Gedeón contra los madianitas fue en sí misma un milagro. Dios redujo su ejército de 32.000 hombres a solo 300, para que Israel no se jactara de que su propia fuerza los había salvado. Con solo 300 hombres armados con trompetas, cántaros vacíos y antorchas, Gedeón derrotó a un ejército innumerable. A la medianoche, los 300 hombres tocaron las trompetas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. Gritaron: «Por la espada del Señor y de Gedeón», y permanecieron cada uno en su lugar alrededor del campamento. Todo el ejército madianita corrió dando gritos y huyó. Dios hizo que se volvieran unos contra otros con sus espadas. La historia de Sansón nos presenta milagros de fuerza sobrenatural. Su fuerza no era natural sino un don del Espíritu de Dios. Cuando el Espíritu del Señor venía sobre él con poder, podía despedazar un león joven como quien despedaza un cabrito. Podía matar 1000 filisteos con la quijada de un asno. Podía llevar las puertas de Gaza junto con sus 2 postes y su cerrojo hasta la cumbre del monte. Incluso en su muerte, Sansón experimentó un último milagro de fuerza. Ciego y humillado, pidió a Dios que le diera fuerza una vez más para vengarse de los filisteos. Asió las 2 columnas centrales sobre las que se sostenía la casa, se apoyó en ellas y clamó: «Muera yo con los filisteos». La casa se desplomó sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Los que mató al morir fueron más que los que había matado durante su vida. En el libro de Samuel encontramos milagros asociados con el profeta Samuel y los primeros reyes de Israel. Cuando los filisteos capturaron el arca del pacto, experimentaron una serie de juicios sobrenaturales. En Asdod, la estatua de Dagón cayó rostro en tierra delante del arca, y cuando la levantaron, al día siguiente volvió a caer, pero esta vez con la cabeza y las manos cortadas sobre el umbral. Además, el Señor castigó a los habitantes de Asdod con tumores. Cuando trasladaron el arca a Gat, la mano del Señor se volvió contra esa ciudad con pánico muy grande, hiriendo a los hombres de la ciudad, desde el menor hasta el mayor, y les salieron tumores. Lo mismo sucedió en Ecrón. Después de 7 meses, los filisteos decidieron devolver el arca, pero no sin antes hacer una prueba para ver si realmente era el Dios de Israel quien los había castigado.
Pusieron el arca en un carro nuevo tirado por 2 vacas que criaban, que nunca habían llevado yugo. Separaron a sus becerros y los encerraron en casa. Si las vacas, siguiendo su instinto natural, regresaban a sus becerros, sabrían que los juicios habían sido coincidencia. Pero si las vacas iban directamente hacia territorio israelita, sabrían que había sido el Dios de Israel. Las vacas se encaminaron por el camino de Bet-Semes, anduvieron mugiendo por el camino, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Este comportamiento era completamente antinatural. Las vacas que criaban normalmente no se separarían voluntariamente de sus becerros, especialmente para tirar de una carga desconocida hacia territorio extranjero. Pero Dios controló incluso el instinto animal para demostrar su soberanía. Durante el reinado de Saúl, vemos milagros asociados con las victorias militares de Israel. Cuando Jonatán y su paje de armas atacaron solos a una guarnición filistea, mataron como 20 hombres en el espacio de una media yugada de tierra. Entonces hubo pánico en el campamento, en el campo y en toda la gente de la guarnición. Los que habían ido a merodear también tuvieron pánico, y la tierra tembló. Hubo gran consternación. La tierra tembló ese día, no por causas naturales, sino como una manifestación del poder sobrenatural de Dios peleando a favor de su pueblo. Los filisteos se volvieron unos contra otros con sus espadas. Israel obtuvo una gran victoria a través del acto de fe valiente de 2 hombres que confiaron en que Dios podía salvar con muchos o con pocos. Llegamos ahora a David, el hombre conforme al corazón de Dios, cuya vida está llena de intervenciones sobrenaturales. Su encuentro con Goliat es uno de los relatos más conocidos de fe triunfando sobre circunstancias imposibles. Goliat era un gigante de más de 9 pies de altura, vestido con una armadura de bronce que pesaba más de 125 libras. Cuando David se ofreció a pelear contra Goliat, Saúl le dijo: No podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Pero David respondió: Tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él, y lo hería, y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada, y lo hería, y lo mataba. David entendía que su victoria sobre el león y el oso no había sido por su propia fuerza, sino por el poder de Dios. Por eso pudo decir con confianza: El Señor que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, Él también me librará de la mano de este filisteo. Cuando David se acercó a Goliat, el gigante lo menospreció porque era muchacho, rubio y de hermoso parecer. Goliat dijo: ¿Soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Pero David respondió: Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Estas palabras revelan el secreto de la confianza de David. No confiaba en su propia habilidad con la honda, sino en el nombre del Señor de los ejércitos. Continuó: El Señor te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Cuando David corrió hacia Goliat, tomó una piedra de su alforja, la puso en la honda y la tiró. La piedra se hundió en la frente del gigante, quien cayó rostro en tierra. Con una sola piedra, David venció al gigante que había desafiado a los ejércitos del Dios viviente. Pero el milagro no fue simplemente la precisión de David con la honda. Muchos pastores eran hábiles con esta arma. El milagro fue que una piedra pequeña, lanzada por un joven, tuviera el poder suficiente para penetrar la frente de un guerrero gigante y matarlo instantáneamente. Fue el poder de Dios dirigiendo y empoderando esa piedra. Durante los años cuando David huía de Saúl, experimentó muchas liberaciones sobrenaturales. En una ocasión, cuando Saúl lo perseguía en el desierto de Engadí, Saúl entró en la misma cueva donde David y sus hombres estaban escondidos. Los hombres de David le dijeron: He aquí el día de que te dijo el Señor. He aquí que entrego a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere.
David pudo haber matado a Saúl fácilmente, pero en lugar de eso, cortó secretamente la orilla del manto de Saúl. Incluso esto le pesó en el corazón después. Cuando Saúl salió de la cueva, David salió tras él y le gritó, «Rey, señor mío». y le mostró la orilla del manto como prueba de que podía haberlo matado, pero no lo hizo. La protección sobrenatural de David se manifestó una y otra vez. Cuando Saúl arrojó una lanza contra él 2 veces, David la evadió. Cuando Saúl envió mensajeros para matarlo en su casa, Mical, su esposa, le avisó y lo ayudó a escapar. Cuando los filisteos lo atacaron en Keila, después de que él los había salvado, Dios le advirtió que los habitantes de la ciudad lo entregarían a Saúl. Una de las liberaciones más dramáticas ocurrió cuando David estaba con los filisteos en Gat. Los siervos de Aquis le dijeron, ¿No es este David, el rey de la tierra? ¿No es este de quien cantaban en las danzas, diciendo, hirió Saúl a sus 1000 y David a sus 10.000? David tuvo mucho temor, porque sabía que los filisteos podrían matarlo. Entonces David cambió su manera de comportarse delante de ellos y se fingió loco entre sus manos. Arañaba las portadas de las puertas y dejaba correr la saliva por su barba. Aquis dijo a sus siervos, «He aquí, ¿veis que este hombre es demente? ¿Por qué lo habéis traído a mí?» Así David escapó del peligro actuando como loco. Cuando David finalmente se convirtió en rey, continuó experimentando la intervención sobrenatural de Dios en sus batallas. Cuando los filisteos subieron a buscarlo, después de que fue ungido rey sobre todo Israel, David consultó al Señor, diciendo, «Subiré contra los filisteos. ¿Los entregarás en mi mano?» El Señor le dijo, Sube, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. David atacó y los derrotó, diciendo, «El Señor rompió a mis enemigos delante de mí, como se rompen las aguas». Por eso llamó a aquel lugar Baal Perasim, que significa el Señor de las rupturas. Cuando los filisteos volvieron a subir, David consultó nuevamente al Señor. Esta vez Dios le dio una estrategia diferente. No subas, sino rodéalos, y vendrás a ellos por delante de las balsameras. Y cuando oigas ruido como de marcha por las copas de las balsameras, entonces te moverás, porque el Señor saldrá delante de ti a herir el campamento de los filisteos. David obedeció exactamente las instrucciones de Dios y derrotó a los filisteos desde Geba hasta llegar a Gezer. El sonido sobrenatural en las copas de los árboles era la señal de que Dios mismo iba delante del ejército de Israel a pelear por ellos. Uno de los eventos más significativos del reinado de David fue el traslado del arca del pacto a Jerusalén. Cuando pusieron el arca en un carro nuevo y Uza extendió su mano para sostenerla cuando los bueyes tropezaron, la ira del Señor se encendió contra Uza y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Este evento nos enseña que los milagros de Dios no solo se manifiestan en bendición, sino también en juicio cuando su santidad es violada. Dios había dado instrucciones específicas de que el arca debía ser llevada por los levitas en varas, no en un carro. La muerte de Uza fue un recordatorio sobrenatural de que Dios debe ser adorado según sus términos, no según nuestras ideas. Después de 3 meses, cuando David finalmente trasladó el arca correctamente, con gran gozo y celebración, ofreció holocaustos y ofrendas de paz delante del Señor. David danzaba con toda su fuerza delante del Señor, ceñido de un efod de lino. La presencia manifiesta de Dios llenó la ocasión de gozo y poder sobrenatural. Durante el reinado de Salomón, hijo de David, vemos milagros relacionados con la sabiduría sobrenatural y la construcción del templo. Cuando Salomón pidió sabiduría para gobernar al pueblo de Dios, su petición agradó tanto al Señor que no solo le dio sabiduría, sino también riquezas y honor, como ningún rey había tenido antes o tendría después. La sabiduría de Salomón se manifestó sobrenaturalmente en casos como el de las 2 rameras que vinieron ante él, cada una reclamando ser la madre del mismo bebé vivo. Salomón pidió una espada y dijo, Partid por medio al niño vivo, y dad la mitad a la una, y la otra mitad a la otra. La verdadera madre, movida por su amor maternal, gritó, Ah, Señor mío, dad a ésta el niño vivo, y no lo matéis. pero la otra dijo,
ni para mí ni para ti. Partidlo. Entonces Salomón respondió: Dad a aquella el hijo vivo y no lo matéis. Ella es su madre. Todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey, y temieron al rey, porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. La construcción del templo fue acompañada de varios eventos sobrenaturales. Cuando finalmente se completó y se trajo el arca del pacto al lugar santísimo, los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria del Señor había llenado la casa del Señor. Entonces Salomón oró una de las oraciones más hermosas de dedicación registradas en las Escrituras. Cuando terminó de orar, descendió fuego de los cielos que consumió el holocausto y los sacrificios, y la gloria del Señor llenó la casa. Los sacerdotes no podían entrar en la casa del Señor, porque la gloria del Señor la había llenado. Todos los hijos de Israel vieron descender el fuego y la gloria del Señor sobre la casa, y se postraron rostro en tierra sobre el pavimento, y adoraron y alabaron al Señor, diciendo: Porque Él es bueno, y su misericordia es para siempre. Esta manifestación visible de la aceptación divina del templo fue un momento culminante en la historia de Israel. Pero quizás los períodos más ricos en milagros espectaculares en toda la historia bíblica fueron los ministerios de los profetas Elías y Eliseo. Elías apareció en escena durante uno de los períodos más oscuros de la historia de Israel, cuando el malvado rey Acab y su esposa Jezabel habían llevado al pueblo a adorar a Baal. Elías se presentó ante Acab y declaró: Vive el Señor Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Esta no era una predicción meteorológica. Era una declaración profética que traería una sequía sobrenatural sobre la tierra como juicio por la idolatría de Israel. Durante la sequía, Dios cuidó de Elías de maneras milagrosas. Primero lo envió al arroyo de Querit, donde bebía del arroyo, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde. Los cuervos, que normalmente son carroñeros egoístas, se convirtieron en siervos obedientes del Dios Altísimo, llevando alimento al profeta 2 veces al día. Cuando el arroyo se secó por la sequía, Dios envió a Elías a Sarepta, a una viuda gentil. Cuando llegó a la puerta de la ciudad, vio a la viuda recogiendo leña. Le pidió agua para beber y un bocado de pan. Pero ella respondió: Vive el Señor tu Dios, que no tengo pan cocido. Solamente un puñado de harina tengo en la tinaja, y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños, para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: No tengas temor. Ve, haz como has dicho. Pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Porque el Señor Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que el Señor haga llover sobre la faz de la tierra. La viuda obedeció por fe, poniendo las necesidades del profeta de Dios antes que las suyas propias. Y exactamente como Elías había prometido, la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra del Señor que había hablado por Elías. Día tras día, durante toda la sequía, hubo suficiente harina y aceite para alimentar a la viuda, su hijo y el profeta. Este milagro de multiplicación sobrenatural nos enseña principios importantes sobre la provisión de Dios. Primero, que cuando ponemos a Dios primero en nuestras prioridades, Él se encarga de nuestras necesidades. Segundo, que Dios puede hacer que lo poco se multiplique para cubrir nuestras necesidades completamente. Pero durante su estadía con la viuda, ocurrió otro milagro aún más dramático. El hijo de la viuda enfermó, y su enfermedad se agravó tanto que no quedó en él aliento. La madre, en su dolor, le dijo a Elías: ¿Qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Elías tomó al niño de su regazo, lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Entonces clamó al Señor y dijo: Señor Dios mío, ¿aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir su hijo? Se tendió sobre el niño 3 veces y clamó al Señor diciendo: Señor Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él.
El Señor oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él, y revivió. Elías tomó al niño, lo trajo del aposento a la casa, y lo dio a su madre. Y dijo Elías: Mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías: Ahora conozco que tú eres varón de Dios, y que la palabra del Señor es verdad en tu boca. Este fue el primer caso registrado en las Escrituras de una resurrección de los muertos. No fue simplemente una reanimación médica o una recuperación natural. El niño había muerto completamente, sin aliento de vida, y Dios lo resucitó en respuesta a la oración fervorosa de su profeta. Después de 3 años y medio de sequía, Dios envió a Elías de vuelta a Acab para que hiciera llover. Pero primero ocurriría una de las confrontaciones más dramáticas entre el poder de Dios y las fuerzas del mal registradas en la historia. Elías desafió a los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Asera a una prueba en el Monte Carmelo. Elías propuso: Dadnos pues 2 bueyes, y escojan ellos uno, y córtenlo en pedazos, y pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey, y lo pondré sobre leña, y tampoco pondré fuego debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre del Señor. Y el Dios que respondiere por fuego, ese sea Dios. Los profetas de Baal prepararon su sacrificio y clamaron al nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía diciendo: Baal, respóndenos. Pero no hubo voz, ni quien respondiese. Saltaban cerca del altar que habían hecho. Al mediodía, Elías se burlaba de ellos diciendo: Gritad en alta voz, porque Dios es. Quizá está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme y hay que despertarle. Ellos gritaron a gran voz, y se sajaron con cuchillos y con lancetas, conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía, y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio de la tarde. Pero no hubo voz, ni quien respondiese ni escuchase. Entonces Elías dijo a todo el pueblo: Acercaos a mí. Todo el pueblo se acercó, y él reparó el altar del Señor que estaba arruinado. Tomó 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, y edificó con las piedras un altar en el nombre del Señor. Después hizo una zanja alrededor del altar, en que cupieran 2 medidas de grano. Compuso la leña, cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Entonces dijo: Llenad 4 cántaros de agua, y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: Hacedlo otra vez. Y lo hicieron otra vez. Dijo aún: Hacedlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez, de manera que las aguas corrían alrededor del altar, y también se había llenado de agua la zanja. Elías hizo algo que parecía contraproducente. Empapó completamente el sacrificio con agua, no una, sino 3 veces, hasta que el agua corría alrededor del altar y llenaba la zanja. Esto haría humanamente imposible que el sacrificio se encendiera, pero Elías sabía que serviría a Dios, que iba a manifestar su poder. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, Elías se acercó y dijo: Señor Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Señor, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Señor, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego del Señor, y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: El Señor es el Dios. El Señor es el Dios. Este fuego sobrenatural no solo quemó la carne y la madera, sino que consumió las piedras del altar, el polvo y toda el agua. Era una demostración inequívoca del poder del Dios verdadero sobre los ídolos mudos. El pueblo reconoció inmediatamente que habían presenciado una manifestación genuina del poder divino. Después de este triunfo, Elías mandó prender a los profetas de Baal, y los degollaron junto al arroyo de Cisón. Entonces dijo a Acab: Sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Elías subió a la cumbre del Carmelo, se postró en tierra y puso su rostro entre las rodillas. Dijo a su criado: Sube ahora y mira hacia el mar. Él subió y miró, y dijo: No hay nada.
y él le volvió a decir. Vuelve 7 veces. A la 7ª vez dijo. Yo veo una pequeña nube, como la palma de la mano de un hombre, que sube del mar. Entonces Elías dijo. Ve y di a Acab, unce tu carro y desciende, para que la lluvia no te ataje. Aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia. La sequía que había durado 3 años y medio terminó exactamente como Elías había profetizado. Dios controló los elementos atmosféricos para demostrar su poder y llamar a su pueblo al arrepentimiento. Pero la historia de Elías no terminó allí. Cuando Jezabel amenazó con matarlo, Elías huyó al desierto, desanimado y temeroso. Se sentó debajo de un enebro y pidió morirse. Pero un ángel lo tocó y le dijo, Levántate, come. miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Comió y bebió, y volvió a dormirse. El ángel del Señor volvió la 2ª vez, lo tocó y le dijo, Levántate, come, porque largo camino te resta. Se levantó, comió y bebió, y con la fuerza de aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Esta comida preparada sobrenaturalmente le dio a Elías fuerza para un viaje de 40 días sin comer nuevamente. Fue un milagro de sustento divino que nos recuerda que Dios conoce nuestras necesidades físicas y emocionales y provee exactamente lo que necesitamos cuando más lo necesitamos. En el monte Horeb, Elías experimentó otra manifestación sobrenatural única. Pasó un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante del Señor. Pero el Señor no estaba en el viento. Tras el viento, un terremoto. Pero el Señor no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto, un fuego. Pero el Señor no estaba en el fuego. Y tras el fuego, un silbo apacible y delicado. Cuando Elías lo oyó, cubrió su rostro con su manto, y salió, y se puso a la puerta de la cueva. Entonces vino a él una voz que le dijo, ¿Qué haces aquí, Elías? Esta experiencia le enseñó a Elías que Dios no siempre se manifiesta en lo espectacular y dramático, sino que a menudo habla en el silbo apacible y delicado de su presencia íntima. Años más tarde, Elías fue trasladado al cielo de una manera completamente sobrenatural. Cuando él y Eliseo llegaron al Jordán, Elías tomó su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Una vez que cruzaron, Elías dijo a Eliseo, Pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Eliseo respondió, Te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Elías le dijo, Cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así. Mas si no, no. Mientras iban hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Eliseo lo vio y clamaba, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. y nunca más le vio. El traslado de Elías fue completamente sobrenatural. No murió como los demás mortales, sino que fue llevado vivo al cielo en un carro de fuego. Eliseo tomó el manto de Elías que se le había caído, volvió y se paró a la orilla del Jordán. Tomó el manto de Elías que se le había caído y golpeó las aguas y dijo, ¿Dónde está el Señor, el Dios de Elías? y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y otro lado, y pasó Eliseo. Los hijos de los profetas que estaban en Jericó vieron esto desde lejos, y dijeron, El espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Vinieron a recibirle, y se postraron delante de él hasta la tierra. El ministerio de Eliseo comenzó con la confirmación sobrenatural de que había recibido una doble porción del espíritu de Elías. El ministerio de Eliseo estuvo marcado por numerosos milagros que demostraron la compasión y el poder de Dios en situaciones cotidianas. Su primer milagro fue la sanidad de las aguas de Jericó. Los hombres de la ciudad le dijeron, He aquí el lugar en que está situada esta ciudad es bueno, como mi señor ve, mas las aguas son malas, y la tierra es estéril. Eliseo les dijo, Traedme una vasija nueva,
y poned en ella sal. Se la trajeron. Salió él a los manantiales de las aguas y echó dentro la sal, y dijo: Así ha dicho el Señor, yo sané estas aguas, y no habrá más en ellas muerte ni esterilidad. Y fueron sanas las aguas hasta hoy, conforme a la palabra que habló Eliseo. La sal en sí misma no tenía poder para sanar las aguas permanentemente. Fue la palabra profética de Eliseo, respaldada por el poder de Dios, lo que transformó sobrenaturalmente esas aguas para siempre. Este milagro benefició a toda la comunidad de Jericó, mostrando que Dios se preocupa por las necesidades prácticas de su pueblo. Otro milagro notable en el ministerio de Eliseo ocurrió cuando una mujer sunamita le mostró hospitalidad regular. Esta mujer reconoció que Eliseo era un santo varón de Dios, y convenció a su marido de que le hicieran un pequeño aposento en la azotea con cama, mesa, silla y candelero, para que tuviera donde quedarse cuando pasara por allí. Eliseo, queriendo recompensar su hospitalidad, preguntó qué podía hacer por ella. Su siervo Giezi le dijo: Ciertamente ella no tiene hijo, y su marido es viejo. Eliseo la llamó y le dijo: El año que viene, por este tiempo, abrazarás un hijo. Ella dijo: No, señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Pero la mujer concibió y dio a luz un hijo el año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. Años más tarde, cuando el niño había crecido, salió a ver a su padre que estaba con los segadores. Le dijo a su padre: ¡Ay, mi cabeza, mi cabeza! El padre dijo a un criado: Llévalo a su madre. Después que lo llevó y lo trajo a su madre, estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía y murió. La madre subió, lo puso sobre la cama del varón de Dios, cerró la puerta tras sí y salió. Llamó luego a su marido y le dijo: Te ruego que envíes conmigo a alguno de los criados y una de las asnas, para que yo vaya corriendo al varón de Dios y regrese. Ella fue a buscar a Eliseo sin decirle a su marido que el niño había muerto. Cuando Eliseo la vio de lejos, dijo a su criado Giezi: He aquí la sunamita. Te ruego que vayas corriendo a recibirla y le digas: ¿te va bien a ti? ¿Le va bien a tu marido y a tu hijo? Ella respondió: Bien. Pero cuando llegó al monte donde estaba el varón de Dios, se asió de sus pies. Giezi se acercó para quitarla. Mas el varón de Dios le dijo: Déjala, porque su alma está en amargura, y el Señor me ha encubierto el motivo, y no me lo ha revelado. Entonces ella dijo: ¿Pedí yo hijo a mi señor? ¿No dije yo que no te burlases de mí? Eliseo entendió inmediatamente lo que había pasado. Dijo a Giezi: Ciñe tus lomos, y toma mi báculo en tu mano, y ve. Si alguno te encontrare, no lo saludes, y si alguno te saludare, no le respondas, y pondrás mi báculo sobre el rostro del niño. Pero la madre del niño dijo: Vive el Señor, y vive tu alma, que no te dejaré. Entonces él se levantó y la siguió. Giezi se les había adelantado, y había puesto el báculo sobre el rostro del niño, pero no tenía voz ni sentido. Volvió para encontrar a Eliseo, y le dijo: El niño no despierta. Cuando Eliseo llegó a la casa, he aquí que el niño estaba muerto tendido sobre su cama. Entró entonces y cerró la puerta tras ambos, y oró al Señor. Después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él, y sus ojos sobre sus ojos, y sus manos sobre las manos suyas. Así se tendió sobre él, y el cuerpo del niño entró en calor. Volviéndose luego, se paseó por la casa a una y otra parte, y después subió, y se tendió sobre él nuevamente, y el niño estornudó 7 veces, y abrió sus ojos. Entonces Eliseo llamó a Giezi, y le dijo: Llama a esta sunamita. La llamó, y ella vino. Le dijo él: Toma tu hijo. Y así que ella entró, se echó a sus pies, y se inclinó a tierra, y después tomó a su hijo, y salió. Esta segunda resurrección registrada en las Escrituras muestra nuevamente el poder de Dios sobre la muerte misma. Pero también nos enseña sobre la importancia de la persistencia en la oración y el ministerio personal. Eliseo no se conformó con enviar su báculo. Fue personalmente y oró fervientemente hasta que Dios obró el milagro. Durante una hambruna, Eliseo realizó otro milagro de multiplicación.
Los hijos de los profetas estaban sentados delante de él, y él dijo a su criado: Pon una olla grande y haz potaje para los hijos de los profetas. Salió uno al campo a recoger hierbas, y halló una como parra montés, y de ella llenó su falda de calabazas silvestres. Volvió y las cortó en la olla del potaje, pues no sabía lo que era. Después sirvieron para que comieran los hombres, pero sucedió que comiendo ellos de aquel guisado, gritaron diciendo: Varón de Dios, hay muerte en esa olla. Y no lo pudieron comer. Él entonces dijo: Traed harina. La esparció en la olla, y dijo: Sirve a la gente para que coma. Y no hubo más mal en la olla. La harina en sí misma no tenía propiedades antitóxicas, pero cuando Eliseo la esparció por fe y declaró la sanidad, Dios neutralizó sobrenaturalmente el veneno. Este milagro muestra que Dios puede usar elementos simples para realizar obras extraordinarias cuando actúan bajo su autoridad. Vino entonces un hombre de Baal Salisa y trajo al varón de Dios panes de primicias, 20 panes de cebada y trigo nuevo en su espiga. Y Eliseo dijo: Da a la gente para que coma. Su servidor respondió: ¿Cómo podré yo poner esto delante de 100 hombres? Pero él volvió a decir: Da a la gente para que coma, porque así dice el Señor: comerán y sobrará. Entonces lo puso delante de ellos, y comieron todos, y sobró, conforme a la palabra del Señor. Este milagro de multiplicación prefiguraba la alimentación milagrosa que Jesús realizaría siglos más tarde con los 5 panes y 2 peces. Dios puede tomar nuestras provisiones limitadas y multiplicarlas sobrenaturalmente para satisfacer las necesidades de muchos. Uno de los milagros más conocidos de Eliseo fue la sanidad de Naamán, el comandante del ejército sirio que tenía lepra. Una jovencita israelita cautiva le dijo a la esposa de Naamán: Si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Naamán fue con sus caballos y su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero, diciendo: Ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará, y serás limpio. Naamán se fue enojado, diciendo: He aquí yo decía para mí: Saldrá él luego, y estando en pie, invocará el nombre del Señor su Dios, y alzará su mano, y tocará el lugar, y sanará la lepra. Naamán esperaba una ceremonia elaborada y dramática, pero Dios tenía un plan diferente. Sus siervos se acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote: Lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. Este milagro nos enseña que Dios a menudo obra a través de medios simples que requieren fe y obediencia. Naamán tenía que humillarse y obedecer exactamente las instrucciones del profeta, sin modificaciones. Su sanidad fue completa e instantánea cuando obedeció por fe. Después de su sanidad, Naamán volvió al varón de Dios con toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: He aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo: Vive el Señor, en cuya presencia estoy, que no lo tomaré. Le instó que tomara alguna cosa, pero él no quiso. Entonces Naamán dijo: Te ruego, pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino al Señor. Este gentil había llegado no solo a la sanidad física, sino también al conocimiento del Dios verdadero. Sin embargo, Giezi, el siervo de Eliseo, corrió tras Naamán y le mintió, diciendo que Eliseo había cambiado de opinión y necesitaba plata y vestidos para unos jóvenes profetas que habían llegado. Naamán gustosamente le dio 2 talentos de plata y 2 vestidos nuevos. Cuando Giezi regresó, Eliseo le preguntó dónde había estado. Giezi mintió, diciendo que no había ido a ninguna parte. Pero Eliseo le dijo: ¿No estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro para recibirte? Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Por tanto,
la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de la presencia de Eliseo leproso, blanco como la nieve. Este juicio sobrenatural muestra que Dios ve y conoce todas nuestras acciones, incluso las que creemos secretas. También demuestra que hay consecuencias sobrenaturales para el abuso de la autoridad espiritual y el engaño en el ministerio. Otro milagro notable de Eliseo ocurrió cuando los hijos de los profetas estaban cortando vigas junto al Jordán para construir un lugar más grande donde vivir. Mientras uno de ellos cortaba un árbol, se le cayó el hacha de hierro en el agua. Clamó y dijo: «Ah, señor mío, era prestada». El varón de Dios preguntó: «¿Dónde cayó?». Le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo y lo echó allí, e hizo flotar el hierro. Dijo luego: «Tómalo». Y él extendió la mano y lo tomó. Este milagro sobre las leyes de la física natural muestra que no hay problema demasiado pequeño para el interés y el poder de Dios. El hierro, que es más denso que el agua, flotó sobrenaturalmente en respuesta a la oración del profeta. Durante las guerras entre Israel y Siria, Eliseo ayudó al rey de Israel con información sobrenatural. El rey de Siria hacía guerra contra Israel y, consultando con sus siervos, dijo: «En tal y tal lugar estará mi campamento». Pero el varón de Dios envió a decir al rey de Israel: «Mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí». Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho. Así lo alertó, y se guardó allí, no una vez ni dos, sino muchas veces. El corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos, les dijo: ¿No me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel? Entonces uno de los siervos dijo: No, rey señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Eliseo recibía revelación sobrenatural de los planes militares secretos del enemigo y los comunicaba al rey de Israel. El rey de Siria decidió capturar a Eliseo y envió un gran ejército con caballos y carros. Vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Cuando el criado de Eliseo se levantó de mañana y salió, he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: «Ah, señor mío, ¿qué haremos?». Eliseo respondió: «No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos». Y oró Eliseo, y dijo: «Te ruego, oh Señor, que abra sus ojos para que vea». Entonces el Señor abrió los ojos del criado, y miró. Y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo, y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Este milagro de visión espiritual reveló la realidad invisible del ejército angelical que protegía al profeta. Los ángeles de Dios estaban allí todo el tiempo, pero se necesitaba visión sobrenatural para verlos. Esta experiencia transformó la perspectiva del criado sobre las circunstancias aparentemente imposibles. Cuando los sirios descendieron a él, Eliseo oró al Señor y dijo: «Te ruego que hieras con ceguera a esta gente». Y los hirió con ceguera, conforme a la petición de Eliseo. Después les dijo Eliseo: «No es este el camino, ni es esta la ciudad. Seguidme, y yo os guiaré al hombre que buscáis». Y los guió a Samaria. Cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo: «Señor, abre los ojos de estos para que vean». Y el Señor abrió sus ojos, y miraron, y se hallaban en medio de Samaria. Esta fue una captura sobrenatural de todo un ejército enemigo a través de la ceguera temporal y la guía del profeta. Cuando el rey de Israel los vio, dijo a Eliseo: «¿Los mataré, padre mío?». Él le respondió: «No los mates. ¿Matarías tú a los que tomaste cautivos con tu espada y con tu arco? Pon delante de ellos pan y agua, para que coman y beban, y vuelvan a su señor». Entonces se les preparó una gran comida. Después que hubieron comido y bebido, los envió, y ellos se fueron a su señor. Y nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. Esta respuesta misericordiosa rompió el ciclo de violencia y resultó en paz entre las naciones. El milagro no solo demostró el poder de Dios, sino también su corazón de misericordia incluso hacia los enemigos. Eliseo continuó obrando milagros hasta su muerte, e incluso después.
Años más tarde, mientras sepultaban a un hombre, vieron una banda armada y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. Cuando el muerto tocó los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies. Incluso los huesos del profeta mantuvieron poder sobrenatural para resucitar a los muertos. Durante este mismo periodo histórico, encontramos otros profetas que experimentaron manifestaciones sobrenaturales. Isaías vio al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces, diciendo: Santo, 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 Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ¡Ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Señor de los ejércitos. Voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: He aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Esta visión sobrenatural no solo comisionó a Isaías como profeta, sino que también le dio una purificación espiritual milagrosa. Jeremías experimentó el milagro de recibir las palabras de Dios directamente. El Señor extendió su mano y tocó su boca y le dijo: He aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Esta transmisión sobrenatural de la revelación divina capacitó al profeta para hablar con autoridad celestial. Ezequiel vio visiones extraordinarias de la gloria de Dios. Describió ruedas dentro de ruedas, llenas de ojos, y criaturas vivientes con 4 caras cada una. Sobre sus cabezas había una expansión a manera de cristal maravilloso. Y sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro. Y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Vi apariencia como de bronce refulgente, como apariencia de fuego dentro de ella en derredor, desde el aspecto de sus lomos para arriba. Y desde sus lomos para abajo, vi que parecía como fuego, y que tenía resplandor alrededor. Como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve, así era el parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria del Señor. Daniel experimentó múltiples milagros sobrenaturales durante su tiempo en Babilonia. Cuando él y sus amigos se negaron a contaminarse con la comida del rey, Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Al cabo de los días que había dicho el rey que los trajesen, el príncipe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. El rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Esta superioridad intelectual sobrenatural fue resultado directo de su fidelidad a Dios. Cuando Nabucodonosor tuvo un sueño que lo perturbó, pero no podía recordar, demandó que sus magos y astrólogos no solo interpretaran el sueño, sino que también le dijeran cuál había sido el sueño. Cuando no pudieron, el rey ordenó que mataran a todos los sabios de Babilonia, incluyendo a Daniel y sus amigos. Daniel pidió tiempo y oró con sus amigos. Entonces, el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche. Daniel bendijo al Dios del cielo, diciendo: Sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las ocasiones, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas, y con él mora la luz. Daniel no solo recibió sobrenaturalmente el contenido del sueño olvidado, sino también su interpretación. Cuando se presentó ante el rey, le dijo: El secreto que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos, lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha mostrado al rey Nabucodonosor
lo que ha de acontecer en los postreros días. La revelación sobrenatural que Daniel recibió cambió el curso de la historia. Nabucodonosor reconoció que el Dios de Daniel era Dios de dioses y Señor de los reyes y el que revela los misterios. Daniel fue exaltado a una posición de gran autoridad en el imperio babilónico. Años más tarde, cuando Nabucodonosor hizo una estatua de oro y ordenó que todos la adoraran, los amigos de Daniel, Sadrac, Mesac y Abed-nego, se negaron. Fueron acusados ante el rey, quien les dio una oportunidad más. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de bocina, flauta, tamboril, arpa, salterio, zampoña y todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? La respuesta de estos jóvenes fue uno de los testimonios de fe más valientes registrados en la historia. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Y de tu mano, oh Rey, nos librará. Y si no, sepas, oh Rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Nabucodonosor se llenó de ira y mandó que se calentase el horno 7 veces más de lo acostumbrado. Mandó a hombres muy vigorosos de su ejército que atasen a Sadrac, Mesac y Abed-nego, para echarlos en el horno de fuego ardiendo. El horno estaba tan caliente que las llamas mataron a los hombres que los echaron dentro. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿No echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Le respondieron: Es verdad, oh rey. Él dijo: He aquí yo veo 4 varones sueltos, que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrac, Mesac y Abed-nego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrac, Mesac y Abed-nego salieron de en medio del fuego. Se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey, para mirar a estos varones, cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Este milagro de protección sobrenatural era tan completo que no solo sobrevivieron al fuego, sino que salieron completamente ilesos, sin siquiera el olor del humo en sus ropas. La presencia del cuarto hombre en el fuego, que el rey describió como semejante a hijo de los dioses, sugiere una teofanía, una aparición del mismo Cristo preencarnado protegiendo a sus fieles. El resultado de este milagro fue que Nabucodonosor dijo: Bendito sea el Dios de Sadrac, Mesac y Abed-nego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, y que no cumplieron el mandamiento del rey, y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrac, Mesac y Abed-nego, sea descuartizado, y su casa sea convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como éste. Bajo el reinado de Belsasar, Daniel interpretó sobrenaturalmente la escritura que apareció milagrosamente en la pared durante un banquete. Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Una mano humana apareció y escribió estas palabras en la pared del palacio, visible a todos los presentes, pero incomprensible para todos, excepto Daniel. Daniel interpretó: Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza, y fuiste hallado falto. Peres, tu reino ha sido roto, y dado a los medos y a los persas. Esa misma noche, Belsasar fue muerto, y Darío de Media tomó el reino. La profecía sobrenatural se cumplió al pie de la letra. Bajo el reino de Darío, Daniel fue echado en el foso de los leones por su fidelidad en la oración. El rey había sido engañado para firmar un decreto que prohibía hacer petición a cualquier dios u hombre fuera del rey por 30 días. Daniel, conociendo el decreto, entró en su casa, y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día,
y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Cuando fue acusado, el rey se entristeció en gran manera y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Pero finalmente tuvo que cumplir su propio decreto. Mandó traer a Daniel y le echó en el foso de los leones. Y hablando, el rey dijo a Daniel: El Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Trajeron una piedra y la pusieron sobre la puerta del foso. Y el rey la selló con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio, y se acostó ayuno. Ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. El rey se levantó muy de mañana, y fue apresuradamente al foso de los leones. Acercándose al foso, clamó a Daniel con voz triste: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: Oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aun delante de ti, oh rey, yo no he hecho lo que no debía. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. El milagro no fue solo que los leones no atacaran a Daniel, sino que un ángel de Dios había cerrado literalmente sus bocas. Cuando los hombres que habían acusado falsamente a Daniel fueron echados en el mismo foso con sus mujeres y sus hijos, los leones se apoderaron de ellos y quebrantaron todos sus huesos antes que llegasen al suelo del foso. Esto demostró que los leones estaban hambrientos y habrían atacado normalmente. Como resultado de este milagro, el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitaban en toda la tierra: Paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta ordenanza que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Daniel también recibió visiones proféticas sobrenaturales que abarcaban siglos de historia futura. Vio bestias que representaban imperios mundiales, el cuerno pequeño que representaba al anticristo, y la piedra cortada no con mano que destruiría todos los reinos terrenales y establecería el reino eterno de Dios. En una de sus visiones más dramáticas, vio a uno como hijo de hombre que venía con las nubes del cielo. Se acercó al anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Jonás experimentó uno de los milagros de preservación más extraordinarios cuando fue tragado por un gran pez después de huir de la presencia del Señor. Estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, tiempo durante el cual oró al Señor su Dios desde las entrañas del pez. Su oración desde el vientre del pez es uno de los clamores más desesperados y hermosos registrados en la Escritura. Invoqué en mi angustia al Señor y Él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Después de su oración de arrepentimiento, mandó el Señor al pez, y vomitó a Jonás en tierra seca. Su preservación en el vientre del pez durante 3 días era físicamente imposible sin intervención sobrenatural. Jesús mismo usó este evento como tipo de su propia muerte y resurrección. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Cuando Jonás finalmente obedeció y predicó en Nínive, ocurrió uno de los avivamientos más grandes de la historia. Toda la ciudad, desde el rey hasta el más pequeño, se arrepintió y se volvió a Dios. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino. Y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo.
Durante el período del exilio y la restauración, vemos otros milagros asociados con líderes como Esdras y Nehemías. Cuando Esdras proclamó ayuno junto al río Ahava para buscar de Dios camino derecho para ellos, sus niños y todas sus habiendas, testificó: Porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino. Porque habíamos hablado al rey diciendo: La mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Ayunaron, pues, y buscaron a su Dios sobre esto, y él les fue propicio. El viaje de regreso a Jerusalén, llevando grandes tesoros sin protección militar, fue preservado sobrenaturalmente por la mano de Dios. Llegaron seguros a Jerusalén y pesaron la plata, el oro y los utensilios en la casa del Dios, y todo fue hallado correcto. Nehemías experimentó provisión sobrenatural y protección divina durante la reconstrucción de los muros de Jerusalén. A pesar de la oposición constante de Sanbalat, Tobías y Gesem, el muro fue terminado en 52 días. Cuando todos los enemigos oyeron esto, y lo vieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros, se sintieron humillados, y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. El libro de Esther registra la preservación sobrenatural del pueblo judío a través de casualidades que claramente muestran la mano invisible de Dios. Aunque el nombre de Dios no se menciona explícitamente en el libro, su intervención providencial es evidente en cada giro de la historia. La insomnia del rey Asuero, en el momento exacto, la lectura de los registros que mencionaban cómo Mardoqueo había salvado al rey, la llegada de Amán al palacio justo cuando el rey estaba pensando en cómo honrar a Mardoqueo, todos estos accidentes se combinaron para resultar en la liberación del pueblo judío y la destrucción de sus enemigos. Ahora, hermanos, llegamos al periodo más glorioso de los milagros bíblicos: la vida y ministerio de nuestro Señor Jesucristo. En Jesús, vemos no solo milagros extraordinarios, sino la encarnación misma del Dios de los milagros. Él no solo hizo milagros. Él es el milagro supremo. Dios hecho hombre, Emmanuel, Dios con nosotros. El nacimiento virginal de Jesús fue el primer milagro del Nuevo Testamento. Cuando el ángel Gabriel anunció a María que concebiría y daría a luz un hijo, ella preguntó: ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. El ángel respondió: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. La concepción virginal desafió todas las leyes naturales de la reproducción humana. Fue una creación sobrenatural directa de Dios, donde el Espíritu Santo formó milagrosamente la naturaleza humana de Cristo en el vientre de María. Este milagro fue necesario para que Jesús fuera verdaderamente humano, nacido de mujer, pero sin pecado original, no concebido por un padre humano pecador. Cuando José supo que María estaba encinta, pensó dejarla secretamente, porque era justo y no quería infamarla. Pero mientras pensaba en esto, he aquí, un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. El nacimiento de Jesús fue el cumplimiento sobrenatural de profecías dadas siglos antes. El nacimiento mismo fue acompañado de manifestaciones sobrenaturales. Los pastores que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño vieron un ángel del Señor que se les presentó, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor. El ángel les dijo: No temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales, que alababan a Dios y decían: Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Los cielos se abrieron esa noche para anunciar el nacimiento del Salvador del mundo.
los magos del Oriente siguieron una estrella sobrenatural que los guió hasta Belén. Esta no era una estrella ordinaria, porque se movía, se detuvo sobre donde estaba el niño y finalmente se puso sobre donde estaba el niño. Las estrellas normales no actúan de esta manera. Era una manifestación sobrenatural de la gloria de Dios guiando a los gentiles al Mesías recién nacido. Cuando Herodes intentó matar al niño Jesús, un ángel del Señor apareció en sueños a José, diciéndole: Levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. La protección sobrenatural de Dios preservó al Mesías durante sus años vulnerables de infancia. Cuando Jesús comenzó su ministerio público, fue bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán. Luego que fue bautizado, Jesús subió luego del agua. Y he aquí, cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Esta teofanía trinitaria marcó el comienzo oficial del ministerio de Jesús con un sello sobrenatural de aprobación divina. El Padre habló audiblemente desde el cielo. El Espíritu Santo descendió visiblemente como paloma, y el Hijo fue ungido para su ministerio mesiánico. Inmediatamente después, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Después de ayunar 40 días y 40 noches, tuvo hambre. El diablo vino y le dijo: Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero Jesús respondió: Escrito está: No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Durante 40 días, Jesús sobrevivió sin alimento por poder sobrenatural. Su victoria sobre las tentaciones de Satanás estableció su calificación moral y espiritual para ser el Redentor sin pecado de la humanidad. El primer milagro público de Jesús ocurrió en las bodas de Caná. Cuando se acabó el vino, la madre de Jesús le dijo: No tienen vino. Jesús le dijo: ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: Haced todo lo que os dijere. Había allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: Llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: Sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo, y le dijo: Todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este milagro de transformación molecular instantánea demostró el poder creativo de Jesús sobre la materia. No solo convirtió agua en vino, sino en vino de la mejor calidad. El maestresala, un experto en vinos, reconoció inmediatamente su superioridad. Juan el Evangelista comentó: Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria. Y sus discípulos creyeron en él. Los milagros de Jesús no eran solo actos de compasión, sino revelaciones de su gloria divina y medios para fortalecer la fe de sus seguidores. Durante su ministerio, Jesús realizó milagros de sanidad que asombraron a las multitudes. En Capernaum trajeron a él un paralítico, acostado en una cama. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Algunos escribas dijeron dentro de sí: Este blasfema. Conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque, ¿qué es más fácil decir, los pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dice entonces al paralítico: Levántate, toma tu cama, y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. La gente, al verlo, se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Este milagro demostró tanto la autoridad divina de Jesús para perdonar pecados como su poder para sanar enfermedades.
La sanidad física fue la evidencia visible de la realidad invisible del perdón espiritual. En otra ocasión, trajeron a Jesús un hombre ciego de nacimiento. Sus discípulos le preguntaron: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: No es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Dicho esto, escupió en tierra, e hizo lodo con la saliva, y untó con el lodo los ojos del ciego, y le dijo: Ve a lavarte en el estanque de Siloé. Fue entonces, y se lavó, y regresó viendo. Este milagro era particularmente significativo porque el hombre había nacido ciego. No era una curación de una enfermedad adquirida, sino la creación sobrenatural de órganos de visión que nunca habían funcionado. Los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego, decían: ¿No es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: Él es. Y otros: A él se parece. Él decía. Yo soy. Los fariseos interrogaron repetidamente tanto al hombre como a sus padres, pero no pudieron negar la realidad del milagro. El hombre sanado finalmente les dijo: Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Su lógica era irrefutable. Solo Dios tiene poder para crear vista donde nunca la había habido. Jesús también demostró autoridad sobrenatural sobre las fuerzas de la naturaleza. Cuando estaba en una barca con sus discípulos en el mar de Galilea, se levantó una gran tempestad de viento, y las olas se echaban en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Levantándose, reprendió al viento, y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Les dijo: ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor, y se decían el uno al otro: ¿Quién es este, que aun el viento y el mar le obedecen? Este milagro reveló que Jesús tenía autoridad sobre las fuerzas naturales que solo el Creador podía poseer. En otra ocasión, Jesús caminó sobre las aguas del mar de Galilea. Los discípulos habían estado remando contra el viento contrario gran parte de la noche. Cerca de la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Cuando los discípulos le vieron andar sobre el mar, se turbaron diciendo: Un fantasma. Y gritaron de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo: Tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro, y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: Ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pedro también experimentó el milagro de caminar sobre el agua, pero cuando vio el fuerte viento tuvo miedo. Y comenzándose a hundir, dio voces, diciendo: Señor, sálvame. Al momento, Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando entraron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: Verdaderamente eres Hijo de Dios. Este milagro no solo demostró el poder de Jesús sobre la gravedad y las propiedades físicas del agua, sino que también enseñó una lección sobre la fe. Pedro pudo hacer lo imposible mientras mantuvo sus ojos en Jesús, pero comenzó a hundirse cuando se enfocó en las circunstancias adversas. Los milagros de multiplicación de Jesús demostraron su poder creativo. Cuando 5.000 hombres, además de mujeres y niños, siguieron a Jesús a un lugar desierto, llegó la noche y los discípulos dijeron: El lugar es desierto, y la hora ya pasada. Despide a la multitud, para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: No tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Le dijeron: No tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo: Traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces y levantándolos,